Sabes, estaba pensando que normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay esta expectativa de precisión absoluta. O sea, te rompes el brazo, vas al hospital y la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso. Claro, el médico señala la pantalla y dice, pues mira, ahí está la fractura. Exacto. Es totalmente binario, roto o no roto. Y bueno, nos reconforta bastante que las cosas sean así de visibles y categóricas, ¿verdad? Ya, pero luego entras en el mundo de la gestión empresarial y pides ver el coste de un producto o un servicio y de repente esa máquina de rayos X parece que empieza a mostrar sombras. Empieza a fallar, sí. Totalmente, muestra manchas borrosas, porque en la empresa el coste no existe. O al menos, a ver, no existe como una ley de la física, como la gravedad o como esa fractura en el hueso. Es fundamentalmente una invención, Madre mía. una construcción humana. Eso es, una construcción humana al servicio de la gestión. Vaya, pues esa afirmación rompe bastantes esquemas para empezar. Pero bueno, por eso estamos hoy aquí analizando esta enorme pila de apuntes teóricos y fuentes académicas sobre la gestión empresarial. Así es. Porque si el coste es un invento, pues necesitamos entender cómo funciona realmente. Nuestra intención en esta inmersión profunda es desgranar cómo las organizaciones transforman recursos en valor. Y es un viaje fascinante, de verdad. Estoy seguro de que sí. Y para empezar, los textos que manejamos nos dan una definición económica muy precisa que parece ser la piedra angular de todo. Sí, la base de todo el edificio. Lo definen textualmente como toda vinculación coherente entre un objetivo productivo y los factores necesarios para lograrlo. Vale, detengámonos en esa frase un segundo porque encierra toda la filosofía del asunto. Esa idea de vinculación coherente. Ujú. Los textos no te dicen que el coste sea simplemente, pues, todo el dinero que sale de la cuenta bancaria. Que es lo que solemos pensar, claro. Exacto. Exigen que haya una coherencia, una lógica demostrable entre lo que la empresa consume y el resultado que obtiene. El problema es que en el día a día tendemos a meter cualquier salida de dinero en el mismo saco. Ya, lo metemos todo a bulto. Eso es. Y la teoría es muy estricta al separar tres realidades que a menudo confundimos constantemente: el coste, el gasto y la pérdida. Espera, creo que aquí es donde muchos nos perdemos un poco. Para alguien que no está metido en contabilidad todo el día, si el dinero sale de la caja de la empresa, pues es un coste. O sea, duele igual al bolsillo. Ya, duele igual, pero no es lo mismo. ¿Por qué hay tanto dolor de cabeza en clasificarlo en tres categorías distintas? Pues porque el propósito y el tiempo en el que ocurren cambian por completo la salud financiera de la empresa. A ver, piénsalo desde la perspectiva de lo que ese dinero te devuelve. ¿Vale? El coste es, en esencia, un sacrificio económico, sí, pero está vinculado directamente a la generación de ingresos futuros. Es decir, es una inversión. Una inversión hacia adelante. Exacto. Si fabricas muebles, por ejemplo, la madera que compras es un coste. Ese valor queda de alguna forma latente en la silla terminada. Y lo recuperas cuando la vendes, claro. Eso es, ese valor viaja con el producto. Vale, me gusta esa imagen. El coste viaja con el producto hacia el futuro. Entonces, ¿dónde encaja el gasto? Porque yo siempre he usado gasto y coste como sinónimos. Pues el gasto no viaja al futuro. El gasto es un consumo que impacta en los resultados del periodo actual. Del presente. Ah, vale. No está directamente atado a la fabricación de un producto específico, sino, bueno, a mantener la estructura de la empresa viva en este momento. Entiendo. O sea, cosas del día a día. Imagina el alquiler de las oficinas administrativas o, yo qué sé, la factura de la luz del departamento comercial. Pagar eso no le añade valor a la silla que vas a vender el año que viene. Claro. La silla no es mejor porque el contable tenga luz en su despacho. Exactamente. Pero es totalmente necesario para que la empresa funcione hoy. Entendido. Coste es la madera para vender mañana. Gasto es la luz de la oficina para operar hoy, lo que nos deja con la pérdida. Y supongo que el nombre ya nos da una pista bastante sombría. Pues sí, la pérdida es el escenario más drástico de los tres. Es una disminución del patrimonio que no produce absolutamente ningún beneficio. Ninguno en absoluto. Ni presente ni futuro. Ni está vinculada al objetivo productivo de ninguna manera. Volviendo al taller de muebles que decíamos. Sí, Si hay una inundación en el almacén y se te pudre la mitad de la madera, pues eso es una pérdida pura. madre mía. Ese sacrificio económico simplemente se evapora, desaparece. Claro, es que la inundación no aportó nada a la fabricación de la silla. O sea, si metes esa madera podrida en la hoja de cálculo como un coste de fabricar sillas,
En el fondo estás mintiéndote a ti mismo sobre lo eficientes que son tus carpinteros, ¿no? Y ese es el punto crítico de todo esto. Si no separas esos tres conceptos, tu contabilidad financiera cuadra. La de los impuestos, dices. Sí, la que presentas a los accionistas o al gobierno. Esa puede cuadrar perfectamente porque mira hacia el pasado y solo registra que, oye, el dinero salió del banco. Vale. Pero tu contabilidad de costes, que es la que usa la dirección de la empresa para tomar decisiones y mirar hacia el futuro, pues te estará dando señales completamente falsas. Y esto nos conecta con una imagen mental muy potente que aparece en las fuentes cuando intentan explicar la naturaleza subjetiva de todo esto. Plantean lo que llaman la analogía del mapa. Me encanta esa analogía. Es genial. Dicen que si pensamos en los recursos físicos, o sea, la fábrica, los empleados, la madera, la electricidad, todo eso es la realidad tangible, es el territorio. El terreno que pisamos, sí. Exacto. Pero la información de costes no es el territorio, es el mapa que dibujamos sobre él para poder navegarlo. Es que es una forma brillante de ilustrar por qué decíamos al principio que el coste es un invento. A ver, el territorio es innegable. Hay lo que hay. Claro, hay 10 trabajadores y 3 máquinas, Mm. pero el mapa lo diseña la empresa. Y si pensamos en dos compañías idénticas, con la misma fábrica y los mismos recursos exactos, Ahí te lanzo una pregunta. ¿Podrían tener mapas completamente distintos? Digamos, si una empresa compite por ser la marca más exclusiva y de lujo, y la otra compite por ser la más barata del mercado, ¿sus contables dibujarían rutas diferentes sobre el mismo terreno físico? sin ninguna duda, clasificarían sus recursos de manera totalmente distinta. Ah, sí. Claro, mira, la empresa de lujo podría considerar el tiempo invertido en un triple control de calidad como un coste absolutamente necesario y lo vincularía directamente al producto. Porque su cliente busca esa perfección. Eso es. Pero la empresa de bajo precio podría ver ese mismo control de calidad excesivo como una ineficiencia. O como una pérdida casi. Exacto, o clasificarlo de otra forma. No existe un coste correcto en abstracto flotando por ahí en el universo. El coste es una herramienta de navegación gerencial. Y su diseño depende de hacia dónde quiere ir la empresa. Exactamente. Bueno, pasar de ver los números como una verdad absoluta, rollo diagnóstico médico, a verlos como una herramienta estratégica es un cambio de mentalidad radical para quienes nos escuchan. Y tanto. Pero claro, si aceptamos que estamos dibujando un mapa, necesitamos saber qué elementos geográficos estamos conectando. Y aquí los textos desglosan la anatomía de cualquier proceso productivo en 3 piezas fundamentales: los factores, las acciones y los objetivos. Así es. Todo proceso productivo, sea cual sea, tiene estos 3 componentes. Da igual si fabricas coches o si ofreces servicios de consultoría legal. Vale. Primero tienes los factores, que son los recursos productivos iniciales. Pues las materias primas, las horas de trabajo de tu personal, el desgaste de las máquinas. Los ingredientes, por así decirlo. Sí, los ingredientes. Luego tienes los objetivos, que son los resultados finales. El coche terminado o el informe legal entregado al cliente. Vale, factores y objetivos. ¿Y en medio? Y en medio de ambos, conectando todo el sistema, están las acciones. Y aquí, fíjate, es donde me he llevado una de las mayores sorpresas al leer los documentos de esta investigación, específicamente cuando abordan los sistemas de costes basados en actividades. El famoso método ABC. Sí, ese. Hay una premisa que insisten en remarcar una y otra vez. Afirman que los productos finales no consumen factores. Y es una afirmación que choca mucho al principio. Totalmente. A ver si lo estoy procesando bien. Es como hacer una tarta. O sea, si yo quiero hacer una tarta de manzana, la tarta terminada no es la que gasta, entre comillas, las manzanas y la harina. Lo que realmente gasta los ingredientes es el acto de pelar, el acto de batir y el acto de hornear. Esa es la mecánica exacta. Lo has clavado. La tarta es solo la consecuencia pasiva de una serie de acciones. Consecuencia pasiva, me gusta. Son las acciones, el batir, el hornear, las que verdaderamente consumen los factores. Y esto que a lo mejor parece un simple juego de palabras teórico, Sí, parece un poco de filósofo de salón. pues transformó por completo la gestión moderna. Porque si quieres que tu tarta sea más barata de producir, no puedes simplemente exigirle a la tarta que cueste menos. Claro, la tarta no te escucha. Tienes que auditar tus acciones. Tienes que preguntarte, oye, ¿estamos usando el horno demasiado tiempo? ¿El cocinero está tirando demasiada manzana al pelarla? Gestionar acciones es gestionar la realidad física del proceso. Entiendo.
Nos enfocamos en las acciones porque ahí es donde ocurre la transformación real de las cosas. Eso es. Y esto, bueno, me lleva a una ecuación que mencionan constantemente en la documentación. La llaman la ecuación general del coste. Ah, sí, vital entenderla. Dicen que el coste se calcula multiplicando las cantidades físicas necesarias, lo que ellos llaman el componente Q, por su precio o valor monetario, que es la P. Cantidad por precio, sí. De una forma casi obsesiva, en que la cantidad física, la Q, tiene que ir siempre por delante del precio en euros, la P. Siempre. Pero, ¿por qué esta jerarquía? O sea, al final del día, a la empresa lo que le importan son los euros que le quedan en la cuenta, ¿no? A ver, claro que a la empresa le importan los euros al final del día, pero los euros pueden ser muy engañosos si intentas medir tu verdadera eficiencia. Pensemos a nivel macroeconómico con un ejemplo. Venga, Digamos que tienes una panadería y necesitas exactamente 2 kilos de harina para hacer una hornada de pan. Esa es tu relación de productividad física, tu componente Q. vale, 2 kilos por hornada. Lo apunto mentalmente. Bien, pues de repente estalla una crisis global en los países exportadores de trigo y el precio de la harina en el mercado se dispara al doble de la noche a la mañana. Uf, un clásico. Tu componente monetario, la P, se acaba de multiplicar. Vale, entonces mis costes en euros acaban de subir por las nubes en mi hoja de Excel. Así es. Pero yo te pregunto, ¿se ha vuelto tu panadería menos eficiente? ¿Están tus panaderos haciendo peor su trabajo hoy que ayer? Pues no. Físicamente seguimos consumiendo los mismos 2 kilos de harina por cada hornada de pan. Exacto. Tu eficiencia interna está intacta, sigue siendo perfecta. Si solo miras el coste final en euros sin separarlo de la cantidad física, podrías tomar la pésima decisión de, no sé, despedir al jefe de panaderos. ¿Pensando que está desperdiciando recursos? Eso es, cuando en realidad el problema es puramente externo. Es una cuestión de mercado, no de tu fábrica. ¡Qué revelación! O sea, separar la física de las finanzas te permite aislar tu propio rendimiento operativo de la volatilidad del mundo exterior. Es la única forma de no volverte loco. Es brillante, la verdad. Entonces, si ya tenemos claro que gestionamos acciones en el plano físico, me encuentro con otro gran desafío en los apuntes. Dividen estas acciones productivas en dos grandes categorías. Acciones inmediatas y acciones mediatas. Exacto. Las inmediatas parecen bastante fáciles de entender, ¿eh? Dicen que son las que tienen un vínculo directo y visible con el producto final. Sí, las acciones inmediatas o directas son la parte evidente de la producción. Es el corte de la madera con la sierra, el ensamblaje de las piezas del coche en la línea o el abogado redactando el contrato en su ordenador. Lo que ves si entras por la puerta, vamos. Generan servicios que son absorbidos directamente por el producto. Por lo tanto, calcular su coste es relativamente sencillo y lineal. Es fácil de rastrear. Vale, entiendo que la acción de cortar la madera va directa al mueble, pero ¿qué pasa con el resto de la empresa? O sea, ¿qué ocurre con la persona de recursos humanos que contrató a ese carpintero? ¿O con el informático que mantiene la red Wi-Fi de la fábrica? Son lo que los textos llaman acciones mediatas, ¿verdad? Exactamente. Las acciones mediatas o acciones de apoyo generan servicios que no son consumidos por el producto final, sino por otras acciones dentro del proceso productivo. Ah, vale. O sea, asisten a los demás. Claro, el informático no fabrica la silla, su acción da soporte a las máquinas y a los sistemas para que la fábrica siga operando. Sin ese informático, todo se detiene. Cierto. Pero el problema fundamental para los analistas de costes es, bueno, ¿cómo conectas el salario de ese informático con el coste individual de la silla terminada número 504? Es un vínculo muy lejano y complejo. Ya veo. Para visualizar la diferencia, me viene a la mente el montaje de una gran obra de teatro, fíjate. A ver. Las acciones inmediatas serían los actores. Su trabajo, su actuación en el escenario, impacta de forma directa y visible en el público, que al final es el objetivo. Totalmente de acuerdo. Pero las acciones mediatas son, pues, los guionistas que trabajaron meses antes, los técnicos de luces, los maquinistas ocultos entre bambalinas. O sea, el público jamás los ve bajo el foco. Pero si el técnico de luces no hace su trabajo, la obra se va a negro y se acabó la función. Es una distinción crucial, y tu ejemplo del teatro ilustra perfectamente el reto contable al que nos enfrentamos. ¿Ah, sí? Claro, es facilísimo saber cuánto le pagas al actor principal por cada función, pero ¿cómo divides el coste de ese técnico de luces que además a lo mejor repara cosas en todo el edificio durante la semana? ¿Cómo divides eso entre el precio de la entrada de un espectador de la fila 3?
Buf, parece casi imposible. Para resolver esto, la contabilidad utiliza mecanismos de asignación, lo que técnicamente se conoce en España como prorratear. Prorratear, la palabra mágica. Es decir, buscar una clave de reparto lógica para distribuir todos esos costes indirectos de las acciones mediatas hacia los productos finales. Pero a ver, si este reparto de los técnicos de luces o del departamento de administración en una empresa real es tan complejo y a veces, no sé, casi arbitrario, ¿no es ahí precisamente donde corremos un riesgo gigantesco? ¿En qué sentido lo dices? Pues imagínate que soy dueño de una pequeña agencia de marketing y tenga una estructura de directivos carísima. Y simplemente divido o prorrateo ese gran gasto indirecto entre las 3 campañas publicitarias que tengo activas. No estoy camuflando un problema gordo de la empresa. Estás tocando el nervio más sensible de la contabilidad de gestión. Y por eso, la teoría general del coste exige aplicar un filtro implacable. Lo llaman el principio de necesariedad. Necesariedad, ¿vale? No todo recurso consumido se convierte mágicamente en coste. Solo el recurso que es estrictamente necesario. Y esto tiene 2 niveles. Cuéntame. Primero, la necesariedad cualitativa. O sea, preguntarnos, ¿es este servicio realmente indispensable para la acción? Vale, ¿lo necesito o no lo necesito? Exacto. Y segundo, la cuantitativa. ¿Qué cantidad de este servicio es lógicamente admisible consumir? Vale. ¿Y qué pasa si consumimos más de lo que marca esa necesidad? Pues si consumes por encima de lo necesario, ya sea porque tu agencia de marketing está sobredimensionada o porque hay ineficiencia organizativa o los trabajadores tienen muchos tiempos muertos, todo ese exceso no es un coste de la campaña publicitaria. Es, técnicamente hablando, una pérdida. Vaya. Si cometes el error de prorratear esos excesos ineficientes y cargarlos al coste de tus servicios para intentar cuadrarlos, lo que haces en realidad es inflar el precio de tu trabajo de forma artificial. Claro, el cliente al final lo nota. Dejarás de ser competitivo en el mercado, pensarás que tu sector está en crisis o que la gente no quiere pagar, cuando en realidad estás ocultando pérdidas e ineficiencias internas bajo una alfombra contable. Ocultando pérdidas bajo una alfombra contable. Oye, qué imagen más dura, pero qué advertencia más real para cualquier emprendedor o directivo que nos esté escuchando. Es que pasa muchísimo. Me lo imagino. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta final de nuestro análisis. Venga. Si hemos pasado por todo este esfuerzo titánico para entender que el coste es un mapa, separar el componente físico del monetario con la harina y auditar nuestras acciones mediatas e inmediatas en el teatro. Sí. Si hacemos todo este trabajo monumental, ¿qué hace un director ejecutivo con esta información un lunes por la mañana? O sea, ¿se queda simplemente en un cajón, en un informe súper bonito? Pues si se queda en un cajón, la empresa está condenada al fracaso. Las fuentes académicas lo sintetizan en una máxima que, fíjate, deberían marcarse en cada sala de juntas. A ver cuál es. Dicen, sin costes no hay planificación Rociemal, ni control objetivo, ni decisiones económicamente fundamentadas. Toda esta arquitectura de la que hemos hablado se pone al servicio de 2 grandes funciones directivas: planificar el futuro y controlar la realidad. Vale, desgranemos cómo funciona esto un poco. Si pensamos en esta información como una especie de máquina del tiempo corporativa, ¿cómo se usa exactamente para predecir o planificar ese futuro que aún no ha llegado? Mediante el uso de escenarios y lo que la teoría denomina costes predeterminados o estándar. Un estándar no es una simple adivinanza de, bueno, a ver qué gastaremos el año que viene. ¿No es tirar una moneda al aire? Para nada. Es un cálculo riguroso, casi científico, de los factores y las acciones que deberían consumirse si trabajamos en condiciones de eficiencia normal. Vale, el deber ser. Exacto. Permite a la dirección saber exactamente cómo se comportarán sus finanzas si deciden, por ejemplo, abrir una nueva línea de producción en otra ciudad o anticipar qué pasaría si los volúmenes de venta caen de golpe un 20%. O sea, simulan escenarios. Eso es. En un mundo dominado por la incertidumbre, tener una estructura de costes bien clasificada en fijos y variables es verdaderamente lo único que impide que la dirección navegue a ciegas. Entiendo perfectamente el valor de proyectar y simular. Pero ¿qué sucede cuando nos chocamos de bruces contra la realidad? Porque una cosa es lo que el estándar dice en Excel que deberíamos gastar. Ya, el papel lo aguanta todo. Claro. Y otra muy distinta es lo que realmente pasó en la fábrica el martes pasado. Ahí es donde entra la función de control, supongo. Precisamente. El control es el análisis del contraste. Tomamos el mapa que dibujamos para el futuro, que son esos costes predeterminados de los que hablamos.
Ajá. y lo superponemos con el terreno real que hemos recorrido, o sea, los costes históricos, lo que realmente ocurrió mes a mes. A la diferencia entre el mapa y el terreno la llamamos variación o desvío. Vale. Y ahí salta la alarma. Salta la alarma. Y el sistema de costes no solo te dice que, oye, te has desviado del presupuesto, sino que, gracias a cómo hemos desglosado minuciosamente las acciones antes, te dice exactamente dónde está el agujero. Te da la ubicación exacta. Claro. ¿Fue porque el mercado subió el precio de la harina de repente? ¿O fue porque la acción inmediata de mantenimiento de la fábrica falló y paró las máquinas durante 2 días? Identificar el origen te permite evaluar responsabilidades y tomar acciones correctivas inmediatas, antes de que el desvío se convierta en una crisis insalvable. Ya veo. Pero, ¿sabes? Hay algo que me genera cierta disonancia cognitiva al llegar a este punto de la inmersión. A ver. Hemos estado hablando de ecuaciones matemáticas de cantidad por precio, de relaciones físicas, de estándares casi científicos. Parece una disciplina extremadamente rígida, muy de ingenieros. ¿Lo parece, Siri? Sin embargo, en una de las conferencias citadas en nuestras fuentes, el experto afirma que no existe una norma ISO estricta o un manual universal para determinar todo esto. Incluso llega a decir textualmente que requiere picardía, intuición y creatividad. Totalmente cierto. Pero, ¿cómo puede una herramienta de control tan vital basarse en cálculos matemáticos tan precisos y, al mismo tiempo, depender de la picardía o la subjetividad de quien la diseña? Es una observación excelente. Y de hecho, es la paradoja que hace de esta disciplina un arte además de una ciencia. A ver, la estructura matemática garantiza el rigor lógico. Que 2 más 2 son 4, vamos. Asegura que la mecánica interna de la suma y la multiplicación funcione sin errores de cálculo. Sin embargo, la subjetividad informada, esa picardía del analista experto, entra en juego en el paso previo, en decidir qué metemos en esa ecuación matemática. Decidir, por ejemplo, si un control de calidad extra es una necesidad estricta para el cliente o es un exceso ineficiente, o elegir qué criterio abstracto usamos para prorratear el sueldo del Departamento de Recursos Humanos. Todo eso requiere un conocimiento profundo del negocio, intuición comercial y una clara visión estratégica. Claro, no es solo sumar facturas. Entonces, si alguien intentara crear una ley universal del gobierno que obligara a todas las empresas a calcular sus costes exactamente de la misma manera... Sería un desastre absoluto. Sí. Sí, un sistema rígido y estandarizado para todos por igual sería inútil, porque las empresas no comparten la misma estrategia, ni tienen la misma cultura interna, ni buscan los mismos objetivos en el mercado. Retomando nuestra idea inicial, el mapa debe adaptarse al viajero, no solo calcar el territorio. Qué buena metáfora. Creativo y subjetivo en su diseño inicial. Es, en última instancia, la traducción numérica de la identidad de la empresa. Qué forma tan fascinante de verlo. Es casi como decir que la gramática y la sintaxis de un idioma tienen reglas matemáticas inflexibles. ¿Sí? Pero el poema que tú decides escribir con esas reglas depende por completo de la creatividad del autor. Sí. Y el poema, en este contexto empresarial, pues es la rentabilidad, la supervivencia y el crecimiento de la organización en un mundo donde los recursos son escasos. Así es. Y te aseguro que un mal poema puede salirte muy, muy caro. Bueno, recapitulemos un poco el inmenso terreno que hemos cubierto en este análisis para quienes nos escuchan. Arrancamos destruyendo el mito de la precisión absoluta, descubriendo que el coste es en realidad una vinculación coherente entre nuestros objetivos y los recursos necesarios. ¿Eso es? Hemos aprendido a separar el grano de la paja, diferenciando las inversiones futuras, que son los costes, del mantenimiento del presente, que son los gastos, y del dolor puro y duro de las pérdidas, como aquella inundación en el almacén. Sí. También hemos bajado al nivel físico de la producción, comprendiendo aquella idea de que son las acciones, y no los productos en sí mismos, las verdaderas devoradoras de recursos. Y que separar esa eficiencia operativa física de los precios volátiles del mercado es vital para medir el éxito real de los trabajadores. Y finalmente, al diferenciar a los protagonistas principales, que son las acciones inmediatas, del imprescindible equipo técnico oculto, esas acciones mediatas. Los del teatro. Exacto. Vimos cómo toda esta arquitectura sirve para que quienes dirigen las organizaciones puedan mirar al pasado para controlar su presente y, sobre todo, establecer estándares rigurosos para navegar el futuro.
Todo esto nos demuestra de manera palpable que el conocimiento profundo de los costes no es un mero ejercicio burocrático para cuadrar libros a final de mes, es pensamiento económico aplicado. Es el sistema nervioso que detecta las amenazas y las oportunidades antes de que sean evidentes para el resto del mercado. Absolutamente. Y para cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría invitar a nuestra audiencia a reflexionar sobre una idea que surge de toda esta subjetividad analítica que hemos explorado. Adelante. Sí, como hemos concluido hoy, el coste es esencialmente un mapa diseñado por decisiones humanas. Si depende totalmente de lo que una junta directiva considera necesario y de cómo elige interpretar sus acciones de apoyo. La pregunta es, ¿existe realmente un coste verdadero y absoluto de las cosas en el mundo material? ¿O acaso el precio que pagamos por todo lo que nos rodea es, siempre en el fondo, un reflejo directo de los miedos, las prioridades, la estrategia y las percepciones de las personas que lideran la organización que lo fabricó? Es para pensarlo, desde luego. La próxima vez que vean una simple etiqueta de precio en una tienda o analicen un informe de viabilidad, les invitamos a detenerse un segundo y preguntarse, ¿qué clase de mapa decidió dibujar esta empresa? Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Hasta la próxima inmersión.